Hay un material que está debajo de nuestros pies y que en estos tiempos China, Tesla y más inversionistas lo quieren. No es petróleo, no es oro. Y lo más sorprendente es que uno de ellos lo encuentras en tu cocina. Hoy vas a entender 3 cosas que muy poca gente sabe. Primero, ¿por qué el litio fue llamado el nuevo petróleo? ¿Y qué pasó después? Segundo, ¿por qué de repente todos voltearon a ver la sal común? O básicamente al sodio. Y tercero, ¿cómo todo esto se conecta con tu dinero, tus ahorros, y que podrías estar ignorando ahora mismo? También te voy a contar por qué Elon Musk dijo públicamente que el litio iba a hacerlo todavía más rico de lo que ya es. ¿Por qué China lleva más de una década moviéndose en silencio para controlarlo? ¿Y por qué ahora mismo tanto Tesla como el gobierno chino están mirando al sodio, el elemento de la sal, el ascenso del oro blanco, el litio y la sal como fuentes de dinero y energía? Imagínate que en los años 90, un grupo de ingenieros y científicos estaban buscando una forma de guardar energía. No de generarla, sino de guardarla. Como si intentaran embotellar electricidad. Y encontraron que había un metal, liviano, pequeño, que hacía eso mejor que cualquier otra cosa en el planeta. Se llama litio. Es capaz de almacenar cantidades enormes de energía. El problema es que el litio no estaba en todas partes. ¿Y qué pasó cuando el mundo empezó a fabricar teléfonos inteligentes, laptops y luego autos eléctricos? La demanda de litio se disparó. Por un pequeño momento, llegó a valer más que el oro. Los medios financieros lo empezaron a llamar el nuevo petróleo. Los gobiernos de Latinoamérica empezaron a hablar de él como su gran oportunidad histórica. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque hay un mito gigante sobre el litio que casi nadie te cuenta. El mito dice que el litio es muy escaso, que hay poco y que está en pocos lugares. Pero no es del todo cierto. El litio no es tan escaso como parece. El verdadero problema nunca fue que no había suficiente litio. El problema era que extraerlo era caro, lento y difícil de escalar a la velocidad que el mercado exigía. Y ese problema técnico y económico, fue exactamente lo que abrió la puerta a algo que nadie esperaba: la sal. O más exactamente, el elemento que la compone, el sodio. Por eso, a continuación, veremos la historia de cómo empezó todo esto y cómo se volvió más valioso y útil para gigantes como China o Tesla. La historia de cómo China se adelantó a todos y por qué Musk lo vio venir. Recordemos un momento el año 2008. El mundo estaba en crisis financiera. Los bancos quebraban, la gente perdía sus casas. Y en medio de ese caos, China tomó una decisión que casi nadie notó. El gobierno chino decidió que las baterías de litio eran una prioridad nacional, no una industria cualquiera. Una prioridad del mismo nivel que el ejército o las grandes obras del país. El Estado chino empezó a meterle dinero, apoyo y protección a cualquier empresa que fabricara baterías o que tuviera acceso al litio. Y mientras el resto del mundo miraba el precio del petróleo, China estaba comprando minas, firmando contratos y construyendo fábricas. Silenciosamente, sin grandes titulares, sin que nadie les prestara atención. Años después, el resultado fue brutal. China terminó controlando la mayor parte de la producción mundial de baterías. O sea, que aunque el mineral se sacara en otro país, en la mayoría de los casos tenía que pasar por China antes de volverse útil. Eso es lo más inteligente que puedes hacer en cualquier negocio. No necesitas tener el ingrediente si controlas la cocina. Y esa ventaja que China construyó pacientemente durante años es lo que hace que hoy, cuando el mundo necesita más baterías que nunca, ellos estén sentados en el lugar más cómodo de la mesa. Ahora hablemos de Elon Musk. En uno de sus eventos públicos más comentados, dijo algo que pocos titulares recogieron con la seriedad que merecía: que el litio era el nuevo petróleo y que Tesla no podía depender de que otros se lo vendieran, que necesitaban controlarlo directamente. Entonces Tesla empezó a moverse. Firmó contratos directos con las minas, desarrolló su propia tecnología para procesar el material y empezó a buscar litio dentro de Estados Unidos para no depender exclusivamente de lo que venía de afuera. Al ser un material no tan barato y no tan fácil de extraer, abre una posibilidad de búsqueda de otro material que sirva para lo mismo. Y ahí fue cuando tanto Musk como China voltearon a ver la sal, o bueno, al sodio. En momentos pasados, el litio ganó la carrera porque guardaba más energía en menos espacio. Y eso era crítico,
cuando los teléfonos y laptops tenían que ser pequeños y livianos. Pero el mundo cambió. Hoy el mercado más grande ya no es el teléfono, es el auto eléctrico de precio medio, el que tiene que ser accesible para el ciudadano común. Y los sistemas gigantes de almacenamiento de energía, donde el tamaño de la batería no importa tanto como el precio. Y en esa nueva carrera, el sodio tiene una ventaja que el litio no puede comprar. Está en todas partes. Y eso se traduce en una palabra que a todos los negocios les encanta: barato. Cuando China decidió apostar por las baterías en medio de una crisis mundial, no estaba pensando en el año siguiente. Estaba pensando en 20 años después. ¿En quién iba a controlar la energía cuando el petróleo dejara de ser el rey? Las fortunas más grandes de la historia no se construyeron reaccionando a lo que ya pasó. Se construyeron anticipando lo que todavía no había llegado. Y la pregunta que vale la pena hacerse es: ¿tú ya sabías esto? ¿Y si tuviste alguna idea de cómo conecta con tu dinero? El efecto dominó. ¿Qué pasa con el rumbo del dinero? Cuando el material más barato aparece, vamos a hablar de qué pasó después, porque aquí es donde la historia se vuelve personal. Cuando el precio del litio se disparó, los fabricantes de autos eléctricos de todo el mundo, no solo Tesla, sino también los europeos, los coreanos y los propios chinos, vieron algo que les incomodó mucho. Se dieron cuenta de que dependían completamente de un material que ellos no controlaban, y que quienes sí lo tenían podían ponerle el precio que quisieran. Y cuando alguien desesperado busca alternativas, las encuentra. Por eso, el anuncio de una empresa sobre la batería de sodio fue como encender una luz en un cuarto oscuro. De repente, todos en la industria voltearon a ver ese material que llevaba décadas siendo ignorado. Y el mercado reaccionó de una manera que explica perfectamente cómo funciona el dinero. El precio del litio, que había llegado a niveles históricos, empezó a caer. Y no cayó poquito. Cayó de forma dramática, en cuestión de meses. Porque el mercado no reacciona solo a lo que existe hoy. Reacciona a lo que cree que va a existir mañana. Esto pasa todo el tiempo en los mercados. No es algo de la nada. Es el dinero, que siempre se mueve hacia donde ve el futuro, no solo hacia donde ve el presente. Pero aquí viene algo importante, porque hay otro mito que vale la pena destruir. Mucha gente que vio caer el litio pensó que la utilidad del litio se acabó. Pensaron que el litio murió. Pero no, para nada. El litio sigue siendo necesario. Los autos de alta gama lo seguirán usando porque todavía guarda más energía que el sodio en el mismo espacio. Las laptops, los teléfonos, los sistemas donde el tamaño importa, seguirán dependiendo del litio por años. Lo que cambió es que el litio ya tiene competencia. Y aquí regresa Tesla al centro de todo. Tesla está jugando en los dos tableros al mismo tiempo. Sus autos actuales usan litio. Pero Musk ya dijo públicamente que el objetivo es un auto eléctrico accesible para el ciudadano promedio. Y para llegar a ese precio, la batería, que representa casi un tercio del costo total de fabricar un auto eléctrico, tiene que bajar de precio. El sodio es la ruta más directa para lograrlo. Y no es solo para Tesla, ya hay más fabricantes. El litio no perdió porque era malo, perdió terreno porque era caro. Y en el mundo de los negocios, el precio casi siempre termina ganando sobre la preferencia. Cuando algo más barato hace casi lo mismo que algo caro, el mercado no espera, se mueve. La pregunta no es si el sodio va a cambiar las reglas del juego, la pregunta es ¿cuándo? Y más importante, ¿qué harías tú mientras eso ocurre? Lo que todo esto tiene que ver contigo. Hasta aquí hemos contado la historia de dos materiales que parecen simples y que resultan ser el corazón de una de las transformaciones económicas más grandes que el mundo ha vivido en décadas. Mientras tú lees las noticias del día, mientras pagas tus cuentas, mientras decides qué hacer con tus ahorros, hay empresas, gobiernos y personas muy ricas tomando decisiones basadas exactamente en lo que acabas de aprender. Y la gran diferencia entre los que construyen riqueza y los que la observan desde afuera no es que tengan información secreta, es que prestan atención a las tendencias antes de que se vuelvan obvias para todos. Cuando el petróleo empezó a dominar el siglo XX, los que se hicieron ricos no fueron los que compraron gasolina, fueron los que invirtieron en las empresas que la producían, que la transportaban, que la refinaban. Con el litio y el sodio,
está pasando exactamente lo mismo, solo que esta vez la carrera apenas está en sus primeras vueltas. Y aquí viene la parte que más le importa a tu bolsillo. Si el sodio termina siendo la batería del futuro para autos y sistemas de energía masivos, eso significa que los autos eléctricos van a bajar de precio, más rápido de lo que muchos esperan. Y cuando los autos eléctricos bajen de precio, más gente los va a comprar. Y cuando más gente los compre, la demanda de electricidad va a subir. Y cuando la demanda de electricidad suba, los países van a necesitar guardar más energía, lo cual vuelve a aumentar la demanda de baterías. Es un círculo. Y cada vuelta de ese círculo genera negocio para alguien. La pregunta es ¿para quién? Para las personas que hoy entienden esta historia y empiezan a prestar atención a dónde se está moviendo ese dinero, hay oportunidades reales. No garantías, porque en las inversiones nunca hay garantías. Pero sí una ventaja enorme: entender el juego antes de que todo el mundo lo esté jugando. Para las personas que ignoran esta historia, porque suena complicada o lejana, el riesgo es otro: seguir tomando decisiones financieras con información de hace 10 años, en un mundo que ya cambió. Nadie te avisa cuando las reglas cambian. Simplemente, un día te despiertas y el juego ya es otro. Los que ganan no son los más listos, son los que estaban mirando hacia donde nadie más miraba, cuando todavía había tiempo. Volvamos al principio por un momento. La pregunta era por qué los grandes como China y Tesla tenían los ojos puestos en algo que está en el suelo, y uno en algún momento valía más que el oro. Ahora lo sabes. Ambos esconden el mismo secreto: el material que va a alimentar la economía del futuro. Y los que se dieron cuenta primero, China con su paciencia de décadas, Musk con su instinto para el negocio, ya se están posicionando. No porque sean adivinos, sino porque entendieron algo que la mayoría pasa por alto. El dinero grande siempre llega antes que las noticias. China no esperó a que el litio fuera famoso para empezar a controlarlo. Empezó cuando nadie lo miraba, y cuando el mundo despertó, ya era tarde para alcanzarlos. Musk no esperó a que las baterías de sodio fueran un tema de moda para investigarlas. Las está estudiando ahora, cuando la mayoría todavía cree que son un experimento de laboratorio. Esa es la lección más grande de esta historia. No se trata de tener más dinero que los demás. Se trata de mirar hacia donde el dinero va a llegar, antes de que llegue. Y antes de que te vayas, hay un tema que se conecta directamente con todo lo que aprendiste hoy, y que creo que deberías entender lo antes posible. ¿Por qué el oro vale tanto? No hace lo que hace el litio, no almacena energía, ni como el sodio, pero aún así es muy valioso y codiciado. Y entender eso te va a dar una imagen mucho más completa de cómo funciona realmente el dinero en el mundo. Tengo ese video listo para ti. Y te prometo que lo vas a ver con otros ojos después de haber visto este. Si este video te hizo pensar, si aprendiste algo que no sabías, o si simplemente te pareció que valió la pena el tiempo que le diste, ya sabes lo que sigue. Suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Y cuéntame en los comentarios qué otro tema de estos, de esos que parecen complicados, pero en el fondo son fascinantes, ¿qué te gustaría que te explicara con esta misma simplicidad? Porque hay muchas historias así, y las estamos contando todas. Nos vemos en el próximo video.